En la actualidad de One Piece, Sanji está intratable. Es realmente impresionante lo que está pasando con Sanji en estos momentos, que se está enfrentando al pacifista Seraphim S-Shark, el pacifista de Jinbe. Y creo que es menester analizar realmente lo que está pasando con Sanji, su poder y a dónde va Ichiro Oda con todo esto, de dónde surge este poder tan brutal. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. En primera instancia tenemos que entender que los pacifistas Seraphim es un medio que tiene el gobierno mundial para cambiar el equilibrio que existía previamente dentro del mundo. Y es que antes existía un equilibrio entre los tres poderes, entre las tres fuerzas más grandes, que eran los Yonko del Nuevo Mundo, el gobierno mundial y la marina, por supuesto, y los Shichibukai. Gracias a estas tres fuerzas permaneció el equilibrio, pero las cosas ya se están moviendo y este equilibrio, como dicen mis amigos del Gorosei, se rompió. Y los pacifistas Seraphim son para quitar uno de los poderes. Entonces realmente la valía y la importancia de estos pacifistas es brutal dentro de la historia. Más allá de que están hechos del ADN o factor linaje de los propios Shichibukai, realmente son incrementados en poder gracias a frutas del diablo, factor linaje a manera de clonación, y podemos decir que tendrán un exoesqueleto o su cuerpo hecho de metal o con aleaciones de metal importantes para incrementar esa valía y poder. Sanji, por su parte, es el guerrero de la ciencia, aquel personaje que sin querer estas modificaciones genéticas las obtuvo y que a pesar de que forma parte del arco de personaje y de muchas de las controversias e inseguridades que tiene Sanji dentro de la historia, tiene este factor linaje alterado por su padre Vinsmoke Judge en el Germa 66. Y es que si vemos las alteraciones al factor linaje de manera artificial que se han llevado dentro del mundo de One Piece, entenderemos que las emociones son importantísimas. Y yo tengo la teoría, y este es el video para exponer dicha teoría, que Sanji con las emociones puede incrementar su poder de una manera impresionante. Y creo que la certificación se da en el capítulo 1078 del manga de One Piece, cuando Sanji recibe de frente un golpe de S-Shark, el pacifista Seraphim de Jinbe, que usa Gyojin Karate, llamas encendidas Lunarian, para pegarle a Sanji. Y Sanji ni siquiera se inmuta por ese gran golpe. Y entendemos que hay un poco de comedia en cómo se desarrolla la escena de Sanji, pero es que desde el 1077 es impresionante que Sanji estaba en otro edificio y en otro piso, y llega de manera invisible a golpear a S-Shark con las llamas encendidas y empieza a decir a manera de comedia la constitución de Sanjilandia, en donde no se permite que lastimen a Nami o la hagan sentir mal. Evidentemente es un momento muy humorístico, pero de alguna manera el poder que está ocultando Sanji es brutal. Sanji se enoja de una manera poderosa, las cejas cambian, el factor linaje y el exoesqueleto son activados, y es así como pasa esta proeza de Sanji, que le pega un golpe un pacifista Seraphim que fue creado para la destitución de los Shichibukai, y a Sanji no le pasa nada. Incluso dice que es el Ai no Chikara, el poder del amor. Vamos a evaluar entonces, por ejemplo, a sus hermanos, que también fueron alterados por el factor linaje. Sin embargo, la medicina de Sora, su madre, definitivamente no hizo efecto en ellos, solamente en Sanji. Ellos, Ichiji, Niji y Yonji, perdieron sus emociones, se volvieron en algo análogo a un sociópata. Y empezamos a notar un patrón. Si te afectan genéticamente, si tu factor linaje es modificado, definitivamente tu poder va a incrementarse, pero también tus emociones se van a perder. Mejor dicho, se van a modificar. Y es que podemos encontrar un ejemplo que es completamente opuesto. Las Smile de Caesar Clown hacen lo opuesto completamente, porque alteran tu factor linaje, pero te dan la facultad de incrementar tus emociones de una manera brutal. Hablo de las Smile, por supuesto, que te hacen sonreír,
te hacen sonreír sin que tú lo quieras. Tus emociones han sido modificadas por una fruta del diablo artificial. Sin embargo, en el arco de Whole Cake se hace mucho énfasis en Sanji y su amabilidad. Y es que tenemos que nuevamente evaluar lo que pasó con Sanji. Sanji fue modificado en su factor linaje. Sora, Vinsmoke Sora, la madre de Sanji, tomó una medicina que afectó solamente a Sanji. Y es por eso que esta amabilidad se da de una manera impresionante en Sanji. Pero de esa escena hay cosas muy interesantes. ¿De dónde sacó esa medicina Sora, que tiene las facultades de alterar el factor linaje que ya fue previamente manipulado en una operación a los fetos dentro de su propio vientre? Más allá de la ciencia y quién le dio esa medicina a Sora, lo cierto es que eso convirtió en Sanji en el soldado de la ciencia, en el soldado perfecto. En muchos debates, en muchas discusiones, yo he dicho que el soldado perfecto no es el que carece de emociones. Al contrario, es el que tiene más emociones. Porque si bien es cierto, los principios de la milicia son para defender un estado, un país o algo similar, de la misma manera también requieres personas que tengan sentimientos y entiendan los valores que están representando. Y es que Sanji es una de las anomalías más grandes dentro del mundo de One Piece. Y es que no estoy hablando de que es el mejor personaje y que está en todas las tramas. Estoy hablando solamente de sus alteraciones en el factor linaje y las implicaciones que tienen. Él es uno de los personajes más emocionales de toda la obra. Lo hemos visto llorar, lo hemos visto enojarse, lo hemos visto sonreír. Es realmente un humano que tiene todo un rango de emociones. Sin embargo, estas emociones yo creo que los hacen más fuerte. Ya con el factor linaje activado, estas emociones cuando se pone iracundo y violento hacen que se incremente de una manera brutal su poder. Pero al parecer sí está conteniendo sus emociones. No es como que el factor linaje lo ha hecho en una persona mala, como él mismo temía en Wano, y es por eso que tuvo que hablarle a Zoro en caso de que perdiera su conciencia o su mente para que acabara con él. Y es que ahora tenemos a un Sanji superpoderoso, que en teoría tiene cosas de fuego como un poseedor de fruta del diablo, pero puede nadar y puede usar el Blue Walk, que se asemeja a la velocidad de un Gyojin en el agua. No está hecho a base de metal, pero tiene despertado un exoesqueleto que realmente incrementa su resistencia a niveles superiores de pacifistas Seraphim, que fueron creados para suplantar a los Shichibukai y teóricamente a los Yonko. Y es que los Lunarian requieren forzosamente tener el fuego encendido para tener esa resistencia poderosísima. Sin embargo, Sanji con su Skeleton lo supera. Lo supera cuando sus emociones están a tope y al máximo. Es realmente muy interesante porque Vegapunk dice que los Seraphim son los humanos perfectos, los humanos más aventajados. Sin embargo, yo no creo eso. Yo creo que es una mala evaluación, porque ¿cómo puedes prever que unos pacifistas Seraphim, o mejor dicho, unos humanos como los ve Vegapunk, no tengan el libre albedrío y la facultad de decidir? Porque los pacifistas Seraphim son ordenados por todo el mundo y tienen una jerarquización de órdenes. Y Sanji, al contrario, fue ciertamente aquel que fue modificado en el factor linaje, pero él toma las decisiones que ayudan a mover la trama. Por ejemplo, él creó el arco de Wano. Yo digo eso porque él fue el que, por su propia cuenta, decidió armar a Kinemon en Punk Hazard. Y de la misma manera fue el que rescató a los Minks en Zou. Por sus decisiones, buenas o malas, decidió ir a Whole Cake a arreglar el problema que tenía con Big Mom, con Zeff y su familia, y de alguna manera movió la trama y creó un arco. Eso es lo que pasa con Sanji. Esa es la actualidad del personaje de Vinsmoke Kurohashi no Steel Black Sanji. El mejor personaje hablando de narrativa y hablando de poder, está mostrando cosas impresionantes. Es curioso que Zoro está peleando junto con Kaku contra el pacifista Seraphim de Mihawk, y Luffy está peleando con Lucci contra el pacifista Seraphim de Kuma, y Sanji está en combate singular y no se está inmutando. Sanji impresionante. Y todavía falta ver Ifrit Jambe.